Hola a todos, bienvenido al devocional y versículo para memorizar para el segundo día de marzo. Estamos leyendo hoy Levítico 16:16, que dice así: Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Bueno, estuvimos hablando mucho en este programa de el pecado, los resultados del pecado, cómo está nuestra situación en esa tierra, como por pecado de Adán había pasado a todo su descendientes, naturaleza pecaminosa, y así estamos viviendo así en pecado y impureza. Y ese capítulo está hablando de día de expiación y el lugar que Dios había puesto para expiar, para perdonar, para cubrir el pecado, como un símbolo de expiación. Y es muy bueno leer en ese capítulo cómo pasó. Dice del macho cabrío así, que eligieron entre dos, uno para ser sacrificado y otro para confesar sobre sus cabezas todos los pecados de la gente, y guiaba ese, como se dice en la Reina Valera, Azazel. En otro tiene idea de cabra de expiación, o cabra para enviar o para apartar el pecado. Así. A mí me gusta como lea en versículo 8 de la Biblia de Reina Valera de Gómez, escapatorio se llama, dice así, porque da idea que está poniendo los pecados sobre la cabeza de ese animal y apartando para mostrar cómo es la situación de nuestros pecados. Estamos separados de nuestros pecados por el sacrificio. Y todo eso está mostrando lo que va a hacer Jesús. Por ejemplo, tenemos en Hebreos 9:22, dice: Y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Bueno, entendemos que Cristo mismo fue el gran sacrificio para cubrir nuestros pecados. Y tenemos la palabra purificará así, pero así tenemos la misma palabra hebreo, bekifer, kifer. Tiene idea, traducimos muchas veces expiar así, pero tiene idea para cubrir así. Es lo que hice el sacrificio. Y kife al HaKodesh. Kodesh es el lugar santo, en ese caso santuario. Mitumot. Recuerda que los leprosos tenían que clamar tame, tame, como impuro, impuro así. Y está purificando de todo su inmundicia o impureza, como tenemos en la traducción. Bené Israel, de los hijos de Israel. Mi pishayekem. Bueno, recuerda que tenemos el fin de esa palabra, gem, que esta tercera persona plural, las transgresiones,
transgresiones de ellos, así, de las transgresiones de ellos. Tenemos preposición al principio. Lekol kotatam, de todos sus pecados, así. Vekein, yase, leogel moed. Ogel moed es esa carpa o ese tabernáculo bueno, es interesante esa palabra moed porque, bueno, tiene mucha significancia. Muchas veces traducimos así como de reunión, o a veces puede ser de testimonio, pero tiene toda esa idea así en esa palabra moed. Por ejemplo, los tiempos designados por Jehová a los hijos de Israel son Moadim, se llama. Los tiempos así que él había puesto. Por ejemplo, como sábado, como día de expiación, como la Pascua, cosas así. Y puede leer más de eso. Pero el Ogel Moed es el tabernáculo de la reunión o el tabernáculo del testimonio. Y cuando llegamos a la traducción griego y también latín, vamos a ver esa idea de testimonio, así, que está testificando de él. Bueno, entonces, ahí está. Hashokein itam betok tamotam. Bueno, acá tenemos ese betok que quiere decir en medio de, y tenemos otra vez impurezas o inmundicia. Él tiene ese tabernáculo de testimonio entre toda la impureza. Y es algo importante entender que Dios, bueno, en el tema de Cristo, el Dios eterno fue hecho carne para morar entre nosotros. Interesante como tenemos Juan capítulo 1, porque utiliza un término en el griego así, de como tabernacular entre nosotros, como estar en carpas así. Y tiene que ver con esa idea. Estaba con nosotros en medio de todas las impurezas, Él sin pecado, para expiar a nosotros, para redimir a nosotros. Y como ya leemos en Hebreos, es por su sangre que tenemos redención. No hay otro uso para su sangre, solo para nuestra salvación. Bueno, vamos a pasar a la Biblia 1909 y leer. Dice así: y limpiará el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel, y de sus rebeliones, y de todos sus pecados. Y de la misma manera hará también al tabernáculo del testimonio, el cual reside entre ellos en medio de sus inmundicias. Bueno, lee casi igual, algunas diferencias, pero todo está en el rango de sentido de las palabras. Bueno, 60 dice purificará, y anterior dice limpiará. Pero bueno, los dos son buenos. Y eso es lo que pasó. Él hizo todo eso para expiar, hacer esa expiación por nosotros. Vamos a leer en 1865, dice: y limpiará el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel, y de sus rebeliones, y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo del testimonio, el cual mora entre ellos, entre sus inmundicias. Bueno, eso como 09 tiene inmundicias en lugar de impurezas.
es igual. Y como la 6009 dice reside entre ellos, eso tiene el cual mora entre ellos, pero sinónimo. Bueno, Biblia del oso, y limpiará el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo del testimonio, el cual mora entre ellos, entre sus inmundicias. Bueno, ahí estamos. Bueno, ahora leamos inglés. Leviticus 16:16. And he shall make an atonement for the holy place, because of the uncleanness of the children of Israel, and because of their transgressions in all their sins, and so shall he do for the tabernacle of the congregation, that remaineth among them in the midst of their uncleanness. Bueno, vamos a ver, dice, and he shall make an atonement. Y bueno, perdón, va a hacer una expiación por el lugar santo, for the holy place, because of the uncleanness of the children of Israel, por causa de la inmundicia de los hijos de Israel, and because of their transgressions, y por causa de sus transgresiones, in all their sins, en todos sus pecados. And so shall he do, y de tal manera hará, for the tabernacle of the congregation, para el tabernáculo de la congregación, that remaineth among them, que dura entre ellos, in the midst of their uncleanness, en medio de su inmundicia. Tenemos una nota así. Bueno, tiene una nota de los traductores de la Biblia inglesa King James, dice, en el hebreo puede también, dice, dwelleth, o mora, así. Y dice comparar capítulo 15. Bueno, ahí está. Vamos a pasar al latín. Dice, et expiet, o expiará, así. Es un futuro medio, así. No, perdón, no estoy inventando cosas, es subjuntivo. El griego de eso va a ser futuro. Bueno, eso es subjuntivo. El expiet sanctuarium ab immunditis filiorum Israel, et prevaricationibus eorum cuntisque peccatis, juxta hunc ritum faciet tabernaculo testimonii, quod fixum est interreus in medio sordium habitationis eorum. Bueno, tenemos esa palabra sordidum, que es algo que muy, pero muy sucio, así. Y así es nuestro pecado, es muy sucio, así. Tenemos una diferencia así entre inmunditis y sordium, pero bueno, así. Es que en cada idioma va a enfatizar algunas cosas en la traducción, así. Bueno, vamos a llegar al griego, así. Que exilacetae ta hagion apoton akatharison ton vion Israel, kai apoton diekaimaton auton peri pason ton hamartion
auton. Kai oto poiese te skine marturio ten ectis mene en autois in meso teis acatharias autun. Bueno, entonces tenemos el mismo sentido. Perdón. Recuerda que la Septuaginta va a ser muy cerca en primeros 5 libros de Moisés, muy literal a la traducción, con algunas excepciones. Pero bueno, así tenemos ese futuro para expiar así el lugar santo así. Tenemos esa palabra acatharizon. Bueno, muchas veces hay muchas palabras que podemos agregar alfa al principio de la palabra para hacer la negación. Y también tenemos muchas palabras pasado nosotros en castellano y también en inglés, que solo tiene que poner, alfa como A al principio para hacer la negación. También tenemos esa palabra adikematon. Bueno, adikias es como que no es justo, no es dikaios, no es justo así. Las transgresiones así. Y bueno, puede ver otra vez los estudiantes de griego que todos los sustantivos y adjetivos, pronombres, tienen que estar igual en las terminaciones. Mire acá, como apoton, adikimaton, auton. Todo es junto así, con misma terminación. También ese frase preposicional, peripason ton hamartion auton. Según todos los pecados de ellos, auton. Hamartion auton. Los pecados de ellos. Bueno, otra cosa que encuentro que interesante, que bueno, en el hebreo solo tenemos un participio en ese verbo, como traducemos, el cual reside entre ellos. Tenemos un participio como ideas que sigue morando allá en ese lugar. En griego tenemos un participio también, pero un participio perfecto. Y agrega un otro sentido, es esa palabra acá, ectismene. Y es que tenemos ese sentido de verbo perfecto también, que había sido antes y sigue morando así entre su gente. Bueno, a mí me gusta eso. Entonces, sí, todos están igual así. Vamos a leer una vez más y después cerramos. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Bueno, gracias a Dios que Cristo vino para ser nuestro sacrificio de los pecados. Bueno, les recomiendo que lean ese capítulo 16 de Levítico y tratar de entender, porque hay muchas cosas y hay muchos temas pero muy profundos. Hay cosas que no sé cómo compartir en un tiempo tan breve así como eso, pero hay algunos temas en ese pasaje que son completamente extraordinarios. Y lo que quiero es que ustedes lean y pensar de Jesús, pensar de qué hizo Jesús, porque sí podemos conectar las puntillas entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y ver qué está predicho en el Antiguo Testamento
qué había cumplido en el nuevo, porque es muy, pero muy interesante cómo hizo Dios con todo eso. Bueno, les recomiendo que lean eso, y si no tiene Cristo como Salvador, hay que arrepentir hoy y por fe confiar en Él como el único sacrificio de mi pecado. Es decir, que no tengo otra forma para llegar al cielo más que confiar en la sangre preciosa de mi Jesús. Es por fe y pedir. Bueno, que tenga muy buen día, que Dios te bendiga.